Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de este podcast, Opositando con APPF. Ya sabes, tu plataforma de cursos de formación homologada, appf.edu.es o appf.es. Si te resulta más sencillo, ahí tienes un extensísimo catálogo de formación para oposiciones, de educación, sanidad y justicia. Gracias a ellos abrimos esta ventanita cada poquitos días para seguir contando, compartiendo con todos vosotros y todas vosotras ese camino hacia vuestra plaza, porque solo necesitáis una. Robert García, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Javi Sánchez. Únicamente una plaza, con eso nos sirve, con eso nos vale, con tener nuestra plaza, con obtener el éxito en nuestra oposición y conseguir nuestro gran objetivo por el que trabajamos diariamente con todo nuestro esfuerzo y sudor. Y este podcast, lejos de entrar en el terreno del conformismo, de quedarnos en lo cómodo, en una zona de confort, se plantea retos. Este podcast se plantea un reto como el siguiente, que es hacer, no sé si el primero, pero uno de los primeros podcasts en el mundo de la podcastfera, hablando todo el podcast de un término que es procrastinar. Procrastinación. Podéis jugar con nosotros a ver cuántas veces somos capaces de decirlo bien y cuántas veces se nos traba la lengua. Yo ya adelanto que en más de una ocasión puede que meta la pata. Entonces, puede formar parte del encanto de este podcast el contar cuántas veces se nos va un poquito alguna sílaba. Pero vamos a intentar hablar de procrastinar, de la procrastinación y qué implica ese término. Primero qué es y luego qué implica en la preparación de oposiciones. Claro que sí, porque bueno, vamos a explicar en primer lugar qué es la procrastinación. Puede que alguno de nuestros oyentes haya escuchado levemente esta palabra y no sepa asociarla a su sentido real. Y es que, bueno, ¿quién no ha dejado para el último momento una tarea? Todos lo hemos hecho. Sí, todos lo hemos hecho. Para el último momento, para mañana, sí, Sí. Esto ya lo haré, lo dejo para luego, ¿no? Sí, sí. Eso es algo muy, muy habitual, sobre todo cuando el ser humano dispone de tiempo para realizar una tarea. En la preparación de oposiciones, eso puede ser un problema muy importante. Procrastinar, dejar para el final el estudio o la preparación de un tema, ¿no? Conlleva riesgos. Conlleva riesgos, exactamente. Y ese voy a dejarlo para mañana. Bueno, pues digamos en antecedentes o poniendo elementos encima de la mesa. Si podemos decir que la procrastinación es un concepto que forma parte de la denominada psicología de la productividad. Esto es algo de lo que lo llamemos así o lo llamemos de otras múltiples formas. Hemos hablado y vamos a seguir hablando en este podcast. Para prepararte una oposición, para sacarte tu plaza, un factor clave es la productividad. No solo el tiempo que dedico, sino el aprovechamiento de ese tiempo, ¿no? Entonces, como bien apuntaba Robert, procrastinar, postergar, posponer cualquier acción, actividad o situación. Generalmente sustituirlo por cosas más sencillas y más agradables. Si estamos estudiando y preparando una oposición, seguramente tenemos una lista y no pequeña de cosas que nos resulta mucho más agradable y mucho más placentera que estar clavando codos. Eso sin duda. Efectivamente, incluso en la propia oposición hay algunos temas que nos resultan más sencillos y que le damos prioridad frente a otros que son más largos, más arduos, más costosos y que solemos ir dejando para luego, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué procrastinamos? Buena pregunta, ¿eh? Es una buena cuestión. En realidad, esto puede estar asociado a un aspecto psicológico o físico por el que pues vamos poco a poco modificando nuestros comportamientos, eludiendo esas responsabilidades que nos resultan un poco más complicadas. Bien por una situación de estrés, por ansiedad, por frustraciones que limitan esa fuerza de voluntad que siempre debe tener un opositor para realizar tareas que le suponen esfuerzos o desafíos especiales. También puede ser porque somos demasiado perfeccionistas, a veces nos pasa, ¿no? Porque tenemos baja la autoestima. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas por adicciones externas que desvían nuestra atención, los ladrones del tiempo de los que hemos hablado en más de una ocasión en este podcast y en el blog de APPF, o también incluso trastornos propios del individuo como el déficit de atención con hiperactividad o simplemente, y resumiendo algo más sencillo todavía, por falta de apetito, por cansancio, por falta de motivación. Pues fíjate, Robert, la casuística, ¿no? Que nos puede llevar a procrastinar, ¿no? Sí. O sea, la cantidad de factores. Mucha y muy variada. O sea, ¿qué puchero podemos hacer de elementos para ir cociendo y que al final eso nos lleve, pues, a escaquearnos, que también es un término que es mucho más coloquial. Sí. Escaquearnos de nuestra tarea, que nuestra tarea es sacarnos nuestra oposición, estudiar
familiar, nos escaqueamos y nos vamos y nos derivamos hacia 1000, como hemos visto, y una opciones mucho más relajantes, está claro. Claro, también podríamos hablar incluso de tipos, porque si hablamos de qué nos puede llevar a procrastinar mientras que estamos preparando una oposición, pues no todo el mundo es igual, como bien apuntábamos, y hay en distintos cajones distintos tipos de procrastinadores. Sí, por ejemplo, lo mencionábamos antes. Porque hay procrastinadores profesionales. Sí, los hay muy pro. Los hay muy pro, y mira, que primero que te voy a mencionar es uno de los más profesionales, ¿sí? Que es el perfeccionista, ¿vale? El perfeccionista. Yo creo que reconocemos este tipo de procrastinador muy fácilmente. Son aquellos, bueno, pues cuyo alto grado de perfeccionismo les empuja a no trabajar en su objetivo. Las altas expectativas, el alto grado de insatisfacción que suelen tener con los resultados, por muy buenos que sean, que consigan, hacen que, bueno, pues realicen o dediquen una carga descompensada de tiempo a las tareas. Nunca van a estar 100% satisfechos con el esfuerzo o con el resultado, y lo que acaban es por desequilibrar la balanza de acciones, acumulando para el final del tiempo la carga más importante de trabajo. Yo creo que si alguno de nuestros oyentes va, por ejemplo, está preparándose su oposición en una academia, seguro que tiene algún amigo, amiga, compañero, compañera que lo mete en este cajón, ¿no? El procrastinador perfeccionista. Ahí lo tenemos. Vamos a por el segundo tipo. ¿Identificáis alguna persona o incluso os sentís identificados? Procrastinadores abrumados. Vamos a ver, generalmente los procrastinadores abrumados son aquellos que acumulan una enorme cantidad de trabajo, bien por cuestiones de autoexigencia. También nos pasa a muchos no saber decir que no, o por órdenes de un tercero. El caso es que tenemos ahí, se nos monta bola, ¿no? Algo que a estos procrastinadores abrumados les impide cumplir con los plazos y que acaba por llevarles inequívocamente a la procrastinación de las tareas que les puedan resultar más complicadas. Es decir, que se abruma con tal cantidad de tarea que al final intenta sacar adelante la menos complicada. Sí. Al final, la procrastinación también a veces ocurre por una mala gestión del tiempo, una mala organización del tiempo, ¿no? De las tareas, ¿no? Y al final, si vas dedicando mucho tiempo a pequeñas tareas, vas dejando las más grandes para el final, luego, pues no ocurre que te falta tiempo, ¿no? ¿Sabes? Mira, el siguiente tipo de procrastinador, ¿sí? ¿Sabes qué me viene a la cabeza? Sería un buen nombre para un grupo indie, si no lo hay. Procrastinadores soñadores, con rima y todo. Sí, la verdad es que sonaría bien. Vamos a apuntarlo, pues algún día montamos un grupo. Un cartel de un festival, perfectamente. Sí. Bueno, este tipo de procrastinador tiene muchas ilusiones puestas en la tarea a realizar. Tienen buenas ideas, son creativos, planifican la acción para ejecutarla con acierto, en fin, lo tienen todo clarísimo, lo tienen todo muy mascado. Sin embargo, ser malos ejecutores de las mismas. Suelen ser los que entienden que la creatividad del origen del proceso está el éxito, ¿no? Y que con eso ya les vale, ¿no? Es decir, yo me he planificado muy bien el estudio, lo tengo muy claro, bueno, ya lo haré, ¿no? Ya lo iré haciendo. Y al final, pues pasa que acaban siendo procrastinadores como cualquier otro. ¿Ves lo que te decía? Esto es un buen nombre para un grupo, porque aquí es que casi es la definición de muchos de los artistas, de muy, ¿no? Sí. Seres totalmente creativos y soy muy artista, pero luego a la hora de sacar faena adelante ya me cuesta, ¿no? Vamos a por otro tipo de procrastinador. El temeroso. Procrastinadores temerosos. El miedo es indudable, ejerce como elemento bloqueador que modifica nuestro comportamiento. El miedo, el temor, pues promueve la procrastinación y con ella, pues el fracaso, pues en la consecución de objetivos. Preguntas que se nos vienen y se nos cruzan por la cabeza. Nos pasa esas ideas así rápidas por la mente. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si vuelvo a fallar? Pues ese procrastinador temeroso es psicológicamente frágil, tiende a dejarlo todo para más adelante, pero por puro miedo, por puro temor a ese fracaso. El primer paso para enfrentarte a este tipo de procrastinación es reconocer ese miedo, reconocer que ese miedo, que ese temor te puede estar bloqueando, trabajar para superarlo y a partir de ahí quitarás un buen elemento. Claro que sí. Mira, otro tipo de procrastinador es el desmotivado. Es ese al que, bueno, le aburre la tarea. No me apetece, ya lo haré, no me resulta agradable ni sencilla.
poco a poco, de manera inconsciente, tiende a desmotivarse y a dejar, pues por supuesto, para más tarde esa actividad o esa oposición que tiene que preparar. No nos vamos a engañar, hay gente desmotivada de serie. De por sí. No hace falta que entre una oposición de por medio. Pero claro, yo creo que una oposición que requiere de una voluntad de hierro, como hemos dicho muchas veces, pues puede agudizar esa desmotivación. Vamos a por otro. Procrastinador o procrastinadores afortunado o apostador. Buah, afortunado o apostador. Este tipo de procrastinador para este tipo de procrastinador la adrenalina, el riesgo, la presión, ¿no? Ahí está el éxito. Es el que busca... Trabajan en condiciones muy específicas de presión. Son Red Bullers. Eso. ¿No? Les gusta el riesgo. Y ahí es donde ellos intentan triunfar, a través de esta manera. Para ellos, solo bajo estas condiciones de presión, de adrenalina, es posible trabajar y rendir, por lo que suelen dejar las cosas para el último momento. Hay gente que si no es bajo presión, pero esto nos ha pasado desde bien pequeñitos. Sí. Muchos incluso hemos practicado esa presión del último día. Y con esa presión ya te ves obligado a estudiar y estudias y rindes, pero sin esa presión te relajas y lo dejas todo. Sí, bueno, que ya me queda tiempo, lo vas dejando y al final pues... Bueno, sobra decir, por supuesto, que los riesgos que entraña este tipo de procrastinación son muchos. Acumula gran cantidad de trabajo en un corto espacio de tiempo. Lo normal es que tengas un patinazo, ¿vale? Sí, o sea que suele ocurrir, ¿no? En la procrastinación suele ocurrir que hay un alto grado de riesgo, ¿no? Por último, podemos mencionar también al procrastinador desafiante, que es aquel que suele estar en desacuerdo con lo establecido, ¿no? No le gusta seguir las reglas, pone en cuestión todo, no se ajusta a las recomendaciones y consejos de hábitos y comportamientos de estudio. Es decir, ¿por qué lo voy a hacer como lo hacen todos? ¿Por qué lo voy a hacer como me ha dicho mi compañero o como dice, o como los consejos que nos dan en este podcast, ¿no? Sí. ¿Por qué voy a seguirlos? No, yo soy de otra manera, ¿no? Bueno, te creces en ese sentido, crees que eres superior a todo eso y al final te das cuenta que has dejado todo para el último momento y pues como dicen, la expresión te pilla el toro, ¿no? Te pilla el toro literalmente. Bueno, yo creo que podemos abrir un capítulo, ya que hemos repasado que ya hemos dicho que es la procrastinación un poquito por encima, no vamos a entrar aquí en grandes dogmas y en repasar libros y libros que hay sobre esto de expertos y de psicólogos mucho más preparados incluso que nosotros. Pero también repasados los distintos tipos de procrastinadores, podemos hablar y concretar también que intentes evitar esto porque los efectos negativos son claros. Sí, por supuesto, para una oposición, en una preparación de oposiciones, la tendencia a la procrastinación tiene efectos muy adversos, ¿no? Bueno, pues aunque puedas pensar que postergar el estudio de un temario por falta de inspiración, confianza o por cualquiera de las razones que hemos dado te ofrece una liberación, su efecto es precisamente el contrario, ¿no? Cuanto más se acerca al límite para completar un aprendizaje, pues mayor será la sensación de esfuerzo, el sentimiento de tarea inacabado, de frustración también, y será más complicado pues enfrentarte al estudio de ese tema en cuestión. Dentro de la preparación de oposiciones, la procrastinación puede hacer acto de presencia, por ejemplo, por la decisión de estudiar en primer lugar los temas más sencillos o cómodos. Voy a lo cómodo, empiezo por lo fácil, también por no conocer la fecha del examen, por elaborar una mala gestión del tiempo y tareas, planificación, que tantas veces hemos hablado. A más procrastinación, menos motivación y fuerza de voluntad. A menos procrastinación, por supuesto, mejor percepción del éxito, mayor capacidad para enfrentarnos a nuestro reto de aprobar una oposición. ¿Y cómo trabajar la procrastinación para mejorar nuestra productividad en el estudio? Fundamentalmente hay que realizar un ejercicio de autoconocimiento por el cual seamos conscientes de que tenemos esa tendencia a procrastinar, a dejarlo todo para el último momento, y bueno, pues una vez conocido cuál es nuestro comportamiento en este sentido, podemos actuar sobre nuestras conductas. Por ejemplo, pensar en qué momentos del día tenemos más motivación para enfrentarte a los temas, ¿no? Y afrontar los complicados, los difíciles, ¿no? Si tu rendimiento es menor a primera hora, pues huye de estudiar en ese momento los temas más complicados, ¿no?
Por ejemplo, si tu tema te parece aburrido y complejo, o sea, si empiezas a echar así un vistazo por encima y dices, madre mía, qué tocho tengo delante de la mesa, pues prueba a dividirlo en mini temas. En lugar de posponerlo, voy a fraccionarlo. Claro. Si no puedo con una bola demasiado grande, voy a hacerla a trocitos. Entonces, fijas estudio para cada mini tema, para cada trocito, elaboras un calendario de estudio para plasmar esa evolución, ese objetivo. En definitiva, una buena organización y disciplina siempre es la mejor arma contra la falta de voluntad. También puede ser interesante dedicar varios minutos a analizar un temario extenso antes de enfrentarte a él. Si te vas familiarizando poco a poco con él y estructuras tu manera de abordar su preparación, pues conseguirás evitar el tedio que te lleve a procrastinar su estudio. Prueba, por ejemplo, a recordar temarios de sesión similar que ya estudiaste y que tuviste éxito al hacerlo, ¿no? Claro. Otro consejo, mira, un término que voy a dejar caer, también. El trastorno. ¿Cómo suena eso? También suena bien, también suena grupo de música, ¿no? Sí, puede ser también otro grupo de música. Pues es que otro consejo nos puede llevar a evitar las conductas adictivas que benefician ese denominado trastorno de evasión. Es decir, el uso frecuente de dispositivos móviles, redes sociales, televisión, plataformas de contenido, ordenador o tablet contribuyen a nuestra procrastinación. Es muy fácil caer rendido a ellos cuando se empina un poquito la cuesta, cuando se nos está haciendo un poquito larga la semana. Bueno, pues evitamos rápidamente enfrentarnos a esa cuesta arriba, la postergamos y las consecuencias negativas las tenemos claras. En resumen, a todo lo que hemos dicho, se trata de enfrentarse a ese llamado síndrome del estudiante por las que solemos, todos lo hemos hecho, aplazar la realización de una tarea y dejarla para el último momento. ¿Sabes qué acabarían diciendo nuestros abuelos si estuvieran aquí y le estuviéramos soltando todo este rollo sobre la procrastinación? No sabían, por supuesto, que era ese término. Ellos acabarían simplificando todo lo que hemos dicho en nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. O sea, eso, que es una frase tan típica, un refrán tan manido, pues al final es el perfecto resumen de todo lo que hemos hablado. O sea, y totalmente cierto. Totalmente cierto, nos quedamos con él. Bueno, pues vamos a destinar y vamos a intentar seguir fielmente con este podcast de APPF opositando. Solo necesitamos una plaza. Con una plaza nos basta para aprobar, para obtener el éxito en nuestra oposición. Ponte con ella. Estudia. No lo dejes para después. A saco. Escucha este podcast, sigue nuestras recomendaciones. Escucha este podcast en un descanso. En un descanso. No aproveches para, es que tengo que escuchar este podcast para cortar. En un descansito. No nos utilices de excusa. No. En absoluto. Escúchalo y sigue nuestras recomendaciones, las recomendaciones de APPF para aprobar tu oposición. Muy bien. Hasta la próxima edición, amigos. Hasta la próxima.